Hola, bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz y grabada aquí en la Iglesia Adventista de la Universidad Adventista de São Paulo, UNASP. Antes de entrar en el tema de la lección, quiero recordarte que nuestros vídeos de la Escuela Sabática en español están ahora en un nuevo canal de YouTube. ¿Vale? Así que el primer canal solo con los vídeos en portugués. Ahora hay un canal exclusivo para los vídeos en español. Muy bien, ahora vamos a la lección de esta semana. El título es La jaula del pájaro. Y el versículo para memorizar esta semana es 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que dice: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El estudio de esta semana comienza con un texto de Elena de White en el que ella describe cómo un pájaro enjaulado puede aprender un canto. Menciona que si se lo expone al sonido de muchos otros pájaros, nunca aprenderá el canto que el dueño quiere enseñarle. Una técnica que funciona para algunos pájaros es la siguiente: el dueño cubre la jaula y la deja completamente oscura y la pone en un lugar donde el pájaro solo puede escuchar el canto que se quiere que aprenda. En el aislamiento, entonces, en la oscuridad, es el lugar donde aprenderá. Ahora la pregunta: ¿tú crees que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? De una manera metafórica, por supuesto, ¿no? Que nos lleva a situaciones difíciles, oscuras, para enseñarnos lecciones importantes. ¿Hasta qué punto puede Dios mismo y no el diablo hacer esto a sus hijos? Sé que esta es una de las preguntas que más nos inquieta cuando estamos en el crisol de las pruebas. ¿Por qué me hace esto Dios? O bien, ¿es Dios o es el diablo que me está haciendo esto? Esta semana vamos a estudiar algunas situaciones en las que Dios condujo a las personas a través de experiencias dolorosas para enseñarles algo precioso. Así que si estás pasando por una prueba, será importante que sepas y entiendas que Dios tiene un propósito al permitir esto en tu vida. Con Dios saldrás del otro lado más grande, más fuerte y mejor de lo que entraste. No te olvides de esto. El título de la lección del domingo es Hacia tierra prometida por un callejón sin salida. Cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, justo al principio de su viaje, el pueblo de Dios fue conducido a un callejón sin salida, que fue el Mar Rojo. Por delante estaban las aguas del mar, a los lados las montañas, y detrás se acercaban el faraón y su poderoso ejército. Detalle: fue Dios quien los llevó a esa complicada situación. Llegaron allí porque siguieron fielmente la dirección de Dios. La primera reacción del pueblo fue murmurar contra Dios y contra Moisés, o que fue un anticipo de lo que iba a ocurrir en los siguientes 40 años. Cada vez que encontraban una dificultad, revelaban su incredulidad y rebeldía. Pero la pregunta que hay que responder ahora es la siguiente: ¿por qué Dios les llevó por este camino sin salida? La primera lección que aprendemos de esto es que los caminos de Dios no son garantía de paz y tranquilidad. No todas las promesas de Dios se aplican a todas las personas en todo momento. El Salmo dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso no se aplica a todas las personas en todas las circunstancias. Obsérvese que en ese salmo, para este que es protegido en el salmo, hay 11,000 que son abatidos. Así que, volviendo a la historia, Dios llevó al pueblo a este callejón sin salida porque Dios tenía una gran lección para enseñarles. Dios quería mostrarles que no debían temer a ningún enemigo ni a ningún obstáculo. Dios iba a mostrarles que no hay ninguna situación en la vida que sea tan complicada que Él no tenga una solución. El camino de Egipto a la tierra prometida
fue más que un viaje de un lugar hacia otro. Fue un viaje de una experiencia hacia otra. Dios quería transformarlos interiormente, no solamente llevarlos a otro lugar. Dios quería un cambio de corazón y de actitud, no solo un cambio de dirección. Esto es lo que Él está haciendo en nuestra vida, en tu vida también. Cuando Dios te ponga en un callejón sin salida, recuerda que a falta de una salida, Dios es la salida. Confía en Él, no te desesperes y trata de entender lo que te está enseñando Dios con esa situación que estás viviendo. El título de la lección del lunes es Aguas amargas. Después del paso por el Mar Rojo, Dios condujo al pueblo durante 3 días sin agua. Imagínate ahora la sed que tenían. El agua es uno de los elementos más esenciales para la vida. Finalmente Dios los llevó a Mara. Nunca me olvido de este lugar porque es el nombre de mi esposa. Y ahí había una fuente abundante de agua. Pero cuando llegaron allí vieron que las aguas de Mara eran amargas. Una vez más murmuraron contra Moisés. Así que Moisés entonces hace una pregunta muy relevante para ellos, pero también para nosotros hoy. ¿Por qué tentáis a Jehová? Esa expresión significa, ¿por qué seguís probando a Dios? Dios ya había mostrado en el Mar Rojo que estaba con ellos y que los cuidaba, pero seguían quejándose y dudando ante cada obstáculo. Muchas veces hacemos lo mismo. Nos cuesta darnos cuenta y comprender que Dios conduce nuestra vida a través de obstáculos y no por un camino sin obstáculos. Incorrimos en el mismo pecado que aquel pueblo cuando seguimos queriendo que Dios nos demuestre su dirección en cada esquina del camino. No comprendemos que Él tiene un propósito grande y abarcante, ¿no? Y seguimos dudando y queriendo que se manifieste en cada detalle, en cada dificultad, en cada obstáculo. Dios en aquella ocasión, en su infinita misericordia, hizo brotar agua de la roca para saciar la sed del pueblo. Los nombres hebreos dados a ese lugar entonces fueron Masá y Meribá, que señalan la incredulidad del pueblo cuando se preguntaba, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Cuál es la lección para mí y para ti con esto, con toda esta historia? Deja de quejarte, deja de dudar de la presencia y del cuidado de Dios en tu vida. Sepas que si es necesario, Dios sacará agua de la roca. Sigue haciendo lo mejor que puedes, pero siempre con la seguridad de que no estás solo en tu camino. Dios puede hacer que tengas sed, pero siempre tendrá el agua para saciarla. No te lo olvides. El título de la lección del martes es El gran conflicto en el desierto. La lección de hoy se refiere a la tentación de Cristo en el desierto. Esta semana nos fijamos en las situaciones en las que Dios mismo lleva a las personas a situaciones difíciles. Hay muchas circunstancias difíciles en la vida que son causadas por el diablo. Hay otras que son causadas por la propia vida en el contexto de un mundo caído. Pero hay circunstancias que son causadas por Dios mismo. Un claro ejemplo de esto es que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la Biblia dice que fue el Espíritu Santo quien lo llevó allí para ser tentado. Bien, la verdad es que la tentación no viene de Dios. Eso está en la Biblia. Dios a nadie tenta. La tentación es un esfuerzo o impulso hacia el pecado. Y Dios nunca nos llevará a pecar o intentará llevarnos a pecar. El diablo es el tentador y no Dios. Pero Dios nos lleva a situaciones en las que podemos estar expuestos a la tentación. Eso es lo que le ocurrió a Cristo en el desierto. Dios lo llevó allí y allí estuvo expuesto a las tentaciones del enemigo, especialmente después de los 40 años, de los 40 días, no 40 años, de los 40 días de ayuno. Ahora mira una cosa, el mismo calor que hace que la mantequilla se derrita, endurece la arcilla.
Lo mismo ocurre con las tentaciones. Cuando nos encontramos bajo fuertes tentaciones, lo primero importante es asegurarnos de que no estamos ahí deliberadamente por nuestra propia elección. Siempre debemos huir de la tentación y no acercarnos a ella. Si las tentaciones a las que nos enfrentamos son inevitables, podemos estar seguros de que Dios nos dará el poder de resistir si le buscamos con ahínco, con ganas. Y cuando Él permite las tentaciones es porque tiene un propósito: fortalecernos espiritualmente. Cada victoria que conseguimos es un paso hacia victorias mayores adelante. Así es como se forja nuestro carácter, como se molda nuestro carácter, ¿no? Vistas desde esta perspectiva, las tentaciones tienen incluso un aspecto positivo. Cuando se resisten, nos fortalecen espiritualmente. Por eso, Dios puso a prueba a Adán y Eva en el jardín. Es verdad que ellos se cayeron en la tentación, pero si no hubiera pruebas, nunca habría madurez espiritual ni servicio por amor o por elección. Jesús comenzó su ministerio público siendo tentado por el diablo. Era necesario para que él pudiera afrontar la feroz batalla espiritual que tendría a partir de entonces. Ahora te pregunto, ¿tú te sientes tentado también? Recuerda una cosa: Dios te ofrece la victoria y sabe que con cada victoria saldrás más fortalecido, más preparado para las próximas batallas. El título de la lección del miércoles es Un legado que perdura. La lección de hoy hace referencia a la primera carta de Pedro, en la que habla de las pruebas del presente como medio para prepararnos para la gloria futura. El texto está en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí se menciona dos cosas importantes. Primero, la aflicción causada por las pruebas, ¿no? Habla de estar afligidos en diversas pruebas el texto. Aflicción aquí tiene el sentido de tristeza y la tristeza es una emoción humana importante. Jesús demostró la profundidad de la tristeza humana cuando estuvo ante la tumba de su querido amigo Lázaro, ¿no? Que había muerto algunos días antes. Y allí la Biblia dice, Jesús lloró. Pero Dios prometió ser nuestro consolador. Con Dios los momentos de tristeza y aflicción son una oportunidad para la curación interior. La segunda cosa importante mencionada por el apóstol Pedro en este texto referido es el propósito de las pruebas. El texto dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no es la causa del sufrimiento y las pruebas. Él utiliza todas las pruebas para nuestro bien si nos comprometemos con Él. Así que si estás pasando por pruebas, no te olvides, el Señor tiene un propósito para ti con esto. El título de la lección del jueves es El fuego de prueba. La lección de hoy cuenta la historia de un joven que tenía problemas con las drogas, la violencia, incluso fue detenido, fue a la cárcel. Pero llegó a conocer a Jesús y eso cambió radicalmente su vida. Pero con el tiempo vinieron muchos problemas y finalmente volvió a las drogas y no pudo continuar sus estudios. La pregunta que surge es, si fue Dios quien le restauró la vida al principio, ¿por qué volvió a estar en este agujero de nuevo? Esta semana hemos visto que el hecho de que Dios nos guíe por un camino no significa que sea un camino fácil. Porque Dios nos haya sacado una vez del mundo y del pecado, no significa que no podamos volver a caer. Por eso es tan importante mantener nuestra comunión diaria con Dios, cada día fortaleciendo nuestra vida espiritual, ¿no? Y alimentándonos de la palabra de Dios. Nadie está invulnerable a las caídas.
Ahora bien, una cosa muy importante que nunca debes olvidar. Tu derrota no se produce cuando caes, cuando cometes un pecado, cuando tienes un desliz. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para el problema del pecado ya hay una solución, la muerte de Cristo en la cruz. Así que nuestra derrota no se produce cuando pecamos. Estamos derrotados cuando renunciamos a Jesús. Si estás pasando por pruebas, problemas, dificultades, no te rindas. Dios sacará agua de las rocas si es necesario. Él abrirá el mar rojo en tu vida si es necesario. No te rindas. Dios obrará en tu vida en el momento oportuno y de la manera adecuada, oportuna. Simplemente sigue confiando, persevera. La recompensa al final hará que todo valga la pena. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Adiós.